Bueno, bienvenidos a esta cuarta conversación. Es que hemos tenido las anteriores. Recordarán que la primera fue esta plática que nos dio Alfonso Alfaro sobre la distinción tan diáfana que hizo entre colegio y universidad y la presencia de esta red de formación en la época virreinal en nuestro país. Siguió Arturo Reynoso hablando de figuras muy concretas y también de la vida ordinaria de este colegio, cuando era el colegio seminario de la Compañía de Jesús. El día de ayer tuvimos a Luis Eduardo Garzón en esta vinculación maravillosa que logró tejer de continuidad y de puente entre esa primera formación a cargo de la Compañía de Jesús y lo que sucede después de la expulsión en 1767, cuando salen los jesuitas, y cómo son precisamente los exalumnos de la Compañía de Jesús, aquellos que de alguna manera tejieron red social en torno a este recinto, los que prolongan la misión y la visión que tiene este proyecto educativo, y que por lo tanto no es de sorprendernos tanto cuando Juárez decide poner aquí, hacer sede de la Escuela Nacional Preparatoria, porque de alguna manera estaba continuada esta obra formativa con los aspectos que resaltó Luis Eduardo Garzón tan magistralmente. Esta tarde, la cuarta conversación va a tejer sobre un lenguaje planetario, en palabras de Alfonso Alfaro, que es el barroco, y que se va a impregnar en las edificaciones muy en concreto y con un estilo muy particular en las edificaciones que emprende la Compañía de Jesús en el México virreinal. Antes de continuar y de presentar a nuestro invitado, quiero saludar con estima a la doctora Berta Sea, directora del antiguo Colegio de San Ildefonso, y a la autoridad del Centro Histórico Capitalino, a don Jesús González Schmal, que nos ha estado acompañando estos días y que nos entusiasma mucho su presencia. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Antonio Rubial García necesita en realidad poca presentación. Es una persona cercana a la historia que ahora nos convoca, pero sí vale la pena resaltar el arraigamen humanista que tiene desde el cultivo de la filosofía, de la historia y de las letras. Cultivo que lo concreta en la labor investigativa. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y de la Academia Mexicana de Historia. Resalto lo siguiente: en el 2018 fue galardonado con el premio en el área de humanidades que da la Universidad Nacional. Y en las líneas de investigación que él ha cultivado aparece, por supuesto, el tema que hoy nos convoca. Desde, por un lado, el estudiar la cultura de la Nueva España, hasta verse centrado muy en concreto en la sociedad, en la historia social de la Iglesia, en particular en nuestro país. Es un gran honor tenerlo delante de estos micrófonos y escucharlo en los próximos minutos que tendremos con él. Muchísimas gracias de antemano por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor, gracias, doctor. Gracias. Y adelante, el micrófono es de usted, la voz es de usted y nosotros escuchamos. Bueno, a mí me gusta hablar de pie, porque si no, no veo las caras. Es para mí un honor y un gusto estar aquí, porque una de mis primeras instituciones con las que yo entré en contacto con la docencia universitaria fue precisamente la Iberoamericana. Y me da mucho gusto, y por eso acepté la invitación, estar aquí en esa celebración del 75 aniversario. Y que, porque la Ibero es para mí una institución pues muy cercana, ¿no? Después di varias veces cursos en la Ibero y por esto, bueno, acepté venir aquí a dar una breve charla sobre este tema, los jesuitas y la cultura barroca. Hablar de la cultura barroca, ¿no? Para insertar después a los jesuitas, es hablar de un proceso muy complejo, ¿no?
Como toda cultura, la cultura barroca se manifiesta a partir de una serie de principios comunicativos, ¿no? La base fundamental de la cultura es la comunicación. Si no pensamos la cultura como comunicación, pues no entendemos nada. Y la comunicación, para existir, necesita una serie de, digamos, de características. Una primera de estas características es el mensaje, ¿no? ¿Qué se dice? ¿No? ¿Por qué se dice? ¿Para qué se dice? Y vamos a ver, la compañía tiene un importante papel en la transmisión de los mensajes que esta época, la época barroca, y el movimiento que se ha denominado la Contrarreforma está dando. Hoy vamos a ver a lo largo de esta exposición en qué consisten esos mensajes. Junto con los mensajes es fundamental para toda comunicación los medios, ¿no? Los instrumentos por los cuales los mensajes llegan a sus destinatarios, ¿no? Estos medios nos responderían a preguntas cómo, dónde y cuándo, ¿no? El medio muchas veces determina el mensaje, ¿no? Y los medios son múltiples. Tenemos, por ejemplo, los sermones, ¿no? Fueron maestros en este arte del discurso, de la retórica. Tenemos, por supuesto, las imágenes, ¿no? Los grabados, las imágenes pintadas en los templos. Tenemos la fiesta como un instrumento básico de difusión de mensajes, ¿no? A las masas. Estas fiestas pues, van a llenarse también de imágenes, de flores, de una serie de elementos que hacen muy atractivo el mensaje, ¿no? El mensaje también se transmite por una infinidad de medios, la escritura, el libro. Cuando nosotros como emisores transmitimos un mensaje, estamos también usando de un medio que es la oralidad. Todos somos emisores y receptores de mensajes, todos, ¿no? Y esto me lleva al tercer aspecto del fenómeno comunicativo, que es las redes sociales, ¿no? De las que hablaba un poco Juan Carlos. Estas redes sociales son fundamentales para que los medios y los mensajes lleguen, ¿no? En las redes sociales están pues todos aquellos que constituyen, digamos, las instituciones, las corporaciones, las congregaciones, las cofradías, los ayuntamientos, las catedrales, todos aquellos que de alguna forma tienen a su cargo difundir los mensajes y pagan los medios. Pero en ese sentido de las redes, todos somos tanto emisores como receptores. Porque una característica del ser humano es que somos muy chismosos, ¿no? Nos encanta comunicar, nos encanta platicar, nos encanta, ¿no? Y siempre tenemos mensajes que emitir y siempre estamos recibiendo mensajes. Y el éxito de la compañía y de lo que vamos a ver el barroco es que el barroco fue una cultura que se especializó en la difusión de los mensajes, en la transmisión de estos mensajes, en la complejidad de los medios que utilizó para transmitir esos mensajes y en la cantidad de redes sociales en las cuales estaba inmersa la compañía y que permitieron que esos mensajes tuvieran el impacto social que tuvieron. Vamos a ver una primera imagen. Esta imagen me gusta porque es una imagen que nos permite, si quieres, por favor, porque si no te vas a perder la mitad. Este es un grabado, ¿no? Que se imprimió a los 100 años de la fundación de la compañía. Es un grabado conmemorativo, ¿no? Y el emblema del grabado, este emblema que es el que aparecía en la conmemoración, describe, digamos, los emblemas, ya saben, tienen un cuerpo, ¿no? Digamos, el mensaje escrito en latín muchas veces, una imagen y después un verso. El mensaje dice: un mundo no es suficiente, ¿no? Si la compañía de Jesús siempre se caracterizó por este afán globalizante, mundializante, ¿no? Incluso uno de sus discursos, uno de sus principales mensajes era que estaba en todo el mundo,
¿no? Claro, había a lo mejor 3 gatos en China y 4 en Japón, ¿no? Y ya estaban ahí, ¿sí? Pero eran 4, eran 5, eran 10, ¿no? En América, ¿no? En América eran muchos, ¿no? Pero el discurso es un discurso que tiene que ver con algo que está pasando en este momento, ¿no? En este momento, en el siglo XVI, se está dando en efecto el inicio de lo que nosotros llamamos globalización. Todavía no se llamaba así, ¿no? Pero es la imposición de la cultura occidental en el planeta, siendo América el primer continente que recibe esta cultura, ¿no? Y desde América, pues las zonas de Asia, donde hubo presencia española y portuguesa, y donde a partir de esa presencia, sobre todo en Filipinas, en Goa, en Macao, comenzó a haber los primeros intentos de penetración de esta cultura en el gran imperio chino, en Japón, en la India. Por supuesto, África también está presente en esta globalización, recuerdan, estos momentos del inicio del poblamiento de América, también es la transportación masiva de esclavos de África y la formación de esta tercera raíz de América, ¿no? En la que también tuvieron un papel importante como educadores y como formadores los jesuitas. Entonces tenemos, esta imagen nos sirve como una introducción excelente para hablarnos de esta presencia, el primer tema, la presencia global de la compañía como uno de los temas centrales de esta cultura barroca, ¿no? Una cultura universal. La siguiente, precisamente en este siglo XVII, ¿no? La compañía consiguió algo que también fundamental para conformar las identidades, que es la canonización de sus 2 santos más importantes, ¿no? A bastante tiempo de su muerte, ¿sí? Pero recuerdan que precisamente en este año, 1622, el Papa Urbano VIII, que había puesto una gran cantidad de limitaciones a las canonizaciones, canoniza estos 5 santos, 4 de ellos españoles, ¿no? Lo cual nos habla de la fuerte presencia de España en el barroco, y 2 de ellos precisamente los paradigmas, los cofundadores casi de la compañía, ¿no? San Ignacio Loyola, ¿no? El padre fundador, y San Francisco Javier, el gran misionero, ¿no? El paradigma del misionero jesuita. Y los otros fueron, por supuesto, la santa, mística y poeta Teresa de Jesús, ¿no? Todos han oído hablar de ella, un campesino, el único hombre laico y pobre de las canonizaciones, San Isidro Labrador, y el único italiano, San Felipe Neri, ¿no? Un sacerdote que creó el oratorio de San Felipe, gran promotor de la elevación moral y espiritual del clero, fue una de las grandes figuras contemporáneo de San Ignacio, que también fue canonizado en ese momento, ¿no? Entonces tenemos un segundo tema, un segundo mensaje que se está dando a la población de la época barroca, es estos santos son los paradigmas de santidad de esta nueva era que se está generando en este momento y que son el fundador, el misionero, la mística, un campesino y un sacerdote secular, gran promotor del oratorio y de las obras de caridad, ¿no? Si estamos entonces en un discurso que vamos a ver es central dentro del barroco, que es la promoción de los santos. Recuerdan uno de los grandes temas que la Reforma Protestante había atacado. La siguiente. Hemos visto 2 ejemplos de grabado, ¿no? El grabado junto con la imprenta fueron 2 instrumentos fundamentales en la difusión de los mensajes, ¿no? Uno de los medios más importantes que tuvo no solamente la Reforma luterana, calvinista y anglicana, sino también la Reforma católica, fue precisamente el uso de la imprenta, ¿no? La imprenta multiplica los mensajes por cientos, ¿no? Esto implica también un proceso de alfabetización. Implica también que estos mensajes van a llegar a donde ni siquiera se pensaba que hubieran llegado, ¿no?
Estos grabados que les mostré son producto también de la imprenta, ¿no? La imprenta produjo estos grabados también como un instrumento de difusión y algo fundamental en este momento de propaganda, ¿no? La propaganda surge en ese momento, ¿no? Los primeros grandes propagandistas fueron los luteranos con su propaganda anticatólica. Pero los jesuitas muy pronto hicieron uso de este medio, que fue la imprenta, el grabado, para también hacer propaganda a favor de su instituto y a favor de la Iglesia Católica. Entonces, estamos ante el nacimiento de un fenómeno único, que lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Que es el fenómeno de la utilización de la imagen como propaganda, ¿no? Claro, un grabado llega a miles de gentes, ¿no? A miles, ¿no? Una imagen no. La imagen llega a quien entra a la iglesia, ¿no? A quien ve a lo mejor si todos los días o todos los meses, todos los años de mi vida entro a la misma iglesia, pues voy a ver siempre la misma imagen, ¿sí? Si la imagen tiene un poder de impacto social mucho menor que el grabado, pero la imagen es muy importante, porque muchas veces se hicieron grabados sobre imágenes y uno de ellos fue ese señor llamado Pedro Pablo Rubens, ¿no? Pedro Pablo Rubens fue el genio de la mercadotecnia, fue un hombre genial como pintor, pero también genial como promotor, ¿no? Él era muy amigo de Plantin, un famoso impresor en Amberes. Plantin le prestó su imprenta para que él hiciera grabados sobre sus obras. O sea, Rubens conocía el impacto que podía tener el grabado en la gente. Y no solamente esto, sino además Rubens era un estupendo dealer de arte, ¿no? Compraba obras en Italia, se las vendía a los reyes de España, a los reyes de Francia, pintó para la reina madre de Francia, Teresa de Medici, María de Medicis. Hizo una extraordinaria fortuna gracias a esta habilidad. Cosa rara, ¿verdad? Era un pintor estupendo y además un estupendo comerciante. Bueno, a Rubens se le encargaron muchas obras. Los jesuitas fue uno de sus pintores, digamos, preferidos, ¿no? Es una de las pinturas que nos habla precisamente de esta imagen que los jesuitas están también dando como mensaje, ¿no? San Ignacio expulsando a los demonios de una posesa, ¿no? Este está en el Museo de Arte de Viena. Los museos europeos están llenos de obras de Rubens, ¿no? Recuerdan, Rubens era un taller, ¿no? Él lo pintaba todo, ¿no? Él pintaba y había quien rellenaba los huequitos, ¿no? Tenía un taller que era el encargado de esto y producía una gran cantidad de obra, ¿no? Y este es un ejemplo de esto también, de este medio que usan los jesuitas para difundir sus mensajes y la promoción de uno de sus santos. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Los jesuitas se caracterizaron, se ha insistido mucho, en que uno de sus medios fundamentales de difusión fueron los colegios, ¿no? La escuela es un medio fundamental para difundir mensajes, ¿no? Desde los jóvenes que asisten a estas escuelas jesuitas, pues cuando son adultos van a participar no solamente dentro de la orden, sino fuera de la orden, como grandes promotores de los mensajes de la Contrarreforma. Pero también los jesuitas se caracterizaron por las misiones. Se ha insistido mucho, también los jesuitas promovían esto, ¿no? En sus misiones entre infieles, ¿no? Las misiones en China, las misiones en Japón, las misiones en la India, las misiones en América, ¿no? Las famosas misiones en Paraguay, las misiones en California. Todas esas misiones eran importantes para los jesuitas como una imagen pública. Pero a veces, por esta gran exaltación de la misión hacia la población infiel, se olvida que también los jesuitas tuvieron una importantísima actividad hacia los fieles, ¿no? Lo que se llama las misiones circulares o las misiones cuaresmales, ¿no? Y eso fue un papel que los jesuitas tuvieron como una de las principales actividades. Recuerdan que en el mundo católico, hasta el siglo XVI, la población que estaba cercana a las ciudades, si los campesinos que vivían cerca de un ámbito urbano, pues tenían, digamos, un cristianismo ya bastante afianzado, ¿no? Desde el siglo XI se habían difundido mensajes a través de las imágenes, se había utilizado la imagen como un medio fundamental de difusión de los mensajes, y para el siglo XV, XVI ya este medio había conseguido que la mayor parte de la población urbana y la población cercana a las ciudades del ámbito rural
fueran ya, digamos, cristianas nominalmente. Pero habían quedado muchas regiones, sobre todo las zonas más aisladas, las montañas, ¿no?, donde no habían llegado los mensajes, ¿no? Esa gente que vivía en las montañas quizás tendría un párroco, ¿no?, un párroco incluso a veces muy mal preparado. Entonces su cristianismo era un cristianismo todavía muy mezclado de paganismo, y esto hacía que hubiera una gran diferencia entre estos ámbitos urbanos o urbanizados y esos ámbitos rurales alejados de los centros importantes. Y precisamente con la Contrarreforma eso se intenta subsanar, ¿no? Y los jesuitas son los principales instrumentadores de esta propaganda cristiana hacia estos sectores un poco olvidados, ¿no?, en los márgenes de la cristiandad. Cristianos nominalmente, pero no cristianos, digamos, de manera real. Y este es una imagen, me gusta mucho, porque es una imagen que nos muestra a un jesuita que está precisamente preparándose para estos viajes, ¿no?, estos viajes de misión circular, donde lo único que cargaban pues era una calabaza para el agua, ¿no?, un morral para llevar ahí sus objetos, sus objetos litúrgicos, sus libros con los que predicaba, una capa, ¿no?, para cubrirse de la lluvia, del viento, un sombrero, que era su sombrero también para el sol, y una concha que era el símbolo del peregrino, ¿recuerdan? Pero las conchas se usaban para tomar agua de los ríos, ¿no? Era una forma también un instrumento, digamos, para el viaje, ¿no? Este se encuentra en la iglesia de los jesuitas en Malta, ¿no? Malta es una isla que durante mucho tiempo estuvo bastante aislada, ¿no?, y durante la época barroca recibió el gran impulso cristianizador gracias a la compañía. Y esto pasaba en muchas partes de Italia, de España, de Francia, e incluso de Alemania, ¿no?, donde los jesuitas tuvieron un importante papel de expansores o difusores del mensaje contrarreformista hacia esas poblaciones marginales de Europa. La siguiente. ¿Sí? Y por supuesto las misiones fueron lo que más publicidad hicieron, ¿no? Las misiones fueron el discurso más exitoso de la compañía fue, ¿no?, estamos en todo el mundo, ¿no? Uno de los grandes personajes de la compañía, quizás el personaje del siglo XVII que más se destacó y más se conoció en la época, fue un jesuita alemán llamado Athanasius Kircher, ¿no? Athanasius Kircher hizo una gran cantidad de obras herméticas, ¿no?, muy aficionado a la astrología y a las cuestiones herméticas, y hizo un trabajo sobre China y los jesuitas en China, ¿no? Y es uno de los grabados que ilustra ese trabajo, ¿no? Tienen ustedes ahí al padre Ricci y al padre Magno, dos jesuitas italianos, vamos a ver esto un poco después, frente a un altar dedicado a la Virgen María, pero vestidos a la usanza china, es decir, como mandarines. Una de las cosas que distinguieron a los jesuitas del resto de los misioneros fue su rápida adaptación al medio, ¿no?, y su capacidad de difundir los mensajes adaptándolo a la cultura a la cual estaban dirigiéndose, ¿no? Fueron muy acusados por esto, por las otras órdenes, sobre todo por los dominicos, que consideraban que esto era una traición a los mensajes cristianos, ¿no? Hay todo un tema en el siglo XVII alrededor de lo que se llaman los ritos chinos y malabares, ¿no? Ustedes han oído hablar seguramente de esto, ¿no? Los jesuitas habían insertado enseñanzas del confucianismo, ¿no?, y de las tradiciones de culto a los muertos chinas dentro del cristianismo. Les pensaban que no eran contrarias al espíritu cristiano, ¿no?, y con esto estaban obteniendo algunas conversiones. Y por supuesto para los dominicos, ¿no?, su competidor, estaban haciendo traición al cristianismo, ¿no? Igual pasó un poco con los ritos malabares en la India. Y sin embargo, pues, los jesuitas se caracterizaron precisamente por esta modernidad, por esta apertura, ¿no?, hacia el otro, y con la posibilidad de que ese otro también entendiera el mensaje en sus términos, ¿no? Esos jesuitas aprendieron chino, por supuesto, ¿no?, y tuvieron una fuerte presencia en el ámbito de la corte.
Los jesuitas se dirigieron sobre todo a la corte imperial porque se dieron cuenta de que a partir de ahí podía el cristianismo tener mucho mayor éxito que si comenzaban predicándole a los campesinos, ¿no? El emperador podía hacer una buena entrada del cristianismo y el emperador, en alguna época, el imperio chino les permitió la predicación y sobre todo porque los jesuitas traían instrumentos que a los emperadores les interesaban, ¿no? Telescopios, relojes, aparatos mecánicos, ¿no? Y los jesuitas tuvieron una fuerte presencia, tienen aquí algunos jesuitas abajo con algunos instrumentos, un astrolabio, ¿no? Tuvieron una fuerte presencia en la corte de Pekín. Hay una anécdota que no sé si sea muy cierta, pero se las voy a repetir, ¿no? Ustedes saben que también los jesuitas tuvieron una fuerte presencia en la corte rusa, ¿no? Catalina de Rusia, cuando la expulsión de los jesuitas, fue una de las grandes protectoras de la compañía y de hecho parece ser que la compañía se restituyó gracias a estos jesuitas que vivían en Rusia, ¿no? Y que habían mantenido de alguna forma la permanencia jesuita cuando en los otros países, los países católicos, ¿no?, habían sido expulsados e incluso disueltos, ¿no? Catalina, que no era católica, era una ortodoxa griega, ¿no?, y Federico de Prusia, que era luterano, recibieron a los jesuitas y consideraron que les eran útiles, digamos, ¿sí?, por una cosa pragmática. Hay una anécdota que dice que hubo una guerra entre China y Rusia por fronteras, ¿no?, y el embajador chino era un jesuita, porque los jesuitas estaban en la corte de Pekín y el señor mandó ¿no? Y el embajador de la corte rusa era un jesuita, ¿sí? Se pusieron de acuerdo, ¿no?, perfectamente la paz, ¿no?, entre dos jesuitas que vivían en cortes tan distintas como la corte de China o la corte de Rusia. Vamos a ver la siguiente. Esto es un poco bordando sobre esta internacionalización, ¿no? Este es un cuadro que se encuentra en la iglesia de los jesuitas en Lima. En la iglesia de los jesuitas en Lima el discurso es un discurso universalizante, discurso que Kircher, lo hemos visto en Kircher, lo hemos visto en el grabado del Primo Século, hemos visto una serie de grabados que nos hablan de este internacionalismo. Bueno, la idea del cuadro es que el Atlas está sosteniendo el mundo, una gran figura de San Ignacio, otra de San Francisco Javier y otra de San Francisco de Borja, que son, podríamos decir, la tríada jesuita, ¿no? San Francisco de Borja, recuerdan, fue un hombre muy importante para la compañía, era un noble de la familia de los Borgia, una familia de ascendencia valenciana, había vivido, había tenido mujer, hijos, ¿no? Había sido un noble, ¿no?, de la nobleza cortesana española, pero a partir de la muerte de la reina, ¿no?, y una mujer que era bellísima y que él admiraba, él acompañó el cadáver y fue viendo cómo la reina se iba pudriendo, ¿no? Entonces decidió, dice la leyenda de su vida, que iba a dedicarse a alguien que no se pudriera, ¿no?, a alguien que fuera eterno, ¿no? Y entró a la compañía y fue uno de los grandes provinciales de la compañía, creo que fue el primero, el primer provincial de la compañía, fue el que envió jesuitas a América, a México llegaron gracias a él, ¿no? Y siempre aparece esta tríada, ¿no?, que son los prototipos, ¿no?, el organizador, ¿no?, el padre Borja, el misionero, Francisco Javier, y el fundador, Ignacio Loyola, ¿no? Y abajo están todo el mundo, ¿no? Fíjense, hay gente con turbantes, negros, asiáticos, indígenas americanos, ¿no? Ahí tienen un inca peruano, ¿no? Gente de todo el mundo que está recibiendo el mensaje. Y fíjense, debajo de San Ignacio están el padre Ricci, el padre Magno y otro jesuita vestido, ahí se ve por atrás, como hindú, como brahman. Y estos jesuitas están tomados de la obra de Kircher, ¿sí? O sea, estamos entonces ante un jesuita alemán que difunde un mensaje en un grabado, es recibido por los jesuitas limeños, un pintor mestizo se basa en estos grabados para hacer esta imagen, ¿no? Y se habla de jesuitas que están en China, en la India, ¿no? Y el grabado está pintado en Lima, ¿no? Es más internacionalismo, ¿verdad? No puede haber. La siguiente. Es un ejemplo también de esta capacidad que tienen los jesuitas de adaptación
de los mensajes y la utilización de los medios, ¿no? El típico ejemplo de predicación por medio de imágenes es, recuerdan, los sermones pintados, ¿no? Es decir, cuando la gente no sabe leer, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. En los libros de meditación se comenzaron a acompañar, vamos a ver esto al ratito, con este tipo de grabados, ¿no? Donde los mensajes se difundían pues, gráficamente, ¿no? Es la tentación es de Cristo, ¿no? El demonio se disfraza de un ermitaño, ¿no? Y vean cómo el modelo que se usa, ¿no? Es de nuevo reimpreso en China, ¿no? Lo que implica que los jesuitas tenían imprentas en China que imprimían en chino, ¿no? Porque están los caracteres chinos, y que está repitiendo el mismo mensaje, ¿no? Cristo tentado por el demonio. La siguiente. El discurso visual, ¿no? Es un discurso triunfalista, propagandista, hemos visto, ¿no? Se da sobre todo en este tipo de pinturas, ya muy cercanas al 18, ¿no? Es curioso porque las pinturas de gran formato, si ustedes van al Munal, por ejemplo, aquí sobre la calle de Tacuba, ¿no? Hay varias pinturas de exaltación de la Compañía de Jesús, ¿no? Y son enormes lienzos. Esos enormes lienzos en México comenzaron a pintarse en el siglo XVIII y están mucho más cercanos a la expulsión, ¿no? Parecería que conforme va avanzando el antijesuitismo, ¿no? Que recuerdan desde fines del siglo XVII hubo un fuerte discurso antijesuita por parte incluso dentro del catolicismo, no fueron los protestantes los que atacaban a los jesuitas, fueron los mismos católicos, ¿no? Los dominicos, los jansenistas, ¿no? Un grupo filosófico religioso en Francia comenzó a atacar a los jesuitas porque consideraban que su moral era demasiado laxa, porque hacían demasiadas concesiones como los ritos chinos, ¿no? Porque manipulaban a la gente y para sacar beneficios, y comenzó una serie de propaganda antijesuita que se fue consolidando a lo largo del siglo XVIII y que terminó con la expulsión. No los expulsaron de un día para otro, ¿no? Había toda una serie de mensajes contra la compañía, por lo menos de fines del siglo XVII, ¿no? Y frente a esta propaganda antijesuita, los jesuitas comenzaron a promover una extraordinaria actividad pictórica, promocionando precisamente a sus santos y los beneficios que sus santos traían a la humanidad. Vean aquí San Ignacio en un carro aplastando a los herejes, ¿no? Estos carros triunfales, recuerdan, también Rubens los puso de moda, ¿no? Estos carruajes donde estaba la iglesia triunfante, y lanzando un rayo de luz desde su pecho hacia esta mujer que está aquí, ¿no? Es y el lema jesuítico ad maiorem Dei gloria, ¿no? La mayor gloria de Dios. Y vamos a ver la siguiente. Ustedes saben que la Compañía de Jesús tuvo como una de sus principales características su extraordinaria adaptabilidad, ¿no? Eso, el espíritu moderno, el espíritu del Renacimiento, el espíritu de la Reforma, ese espíritu humanista que ha surgido en el siglo XV, desde el XIV pueden ver ya atisbos, pero sobre todo en el XV y en el XVI, está influyendo en una percepción del ser humano sumamente compleja, ¿no? El ser humano se mueve por medio de pasiones, por el intelecto, pero también por las emociones, ¿no? Y los jesuitas saben adaptar perfectamente esto, ¿no? Podríamos decir que es los principios de la psicología, ¿no? Todavía no hay Freud, ¿no? Todavía no se conoce el inconsciente, pero se sabe los mecanismos que cada uno de los individuos tiene para enfrentarse al mundo, ¿no? Y para, por supuesto, recibir el mensaje, ¿no? Cuanto más se exalta la emotividad, el mensaje se recibe con mucho mayor efecto. Entonces, un poco la idea de los jesuitas es: los mensajes van a ir dirigidos a individuos de muy diferentes orígenes, ¿no? No es lo mismo el mensaje que se dice a un rudo, como se decía en la época, es una gente ignorante, que no sabe leer,
¿no?, cuyo nivel cultural es muy bajo, a un mensaje que se dirige a una persona culta, ¿no?, que lee, que conoce muchos referentes, que está imbuido de la cultura clásica, ¿no?, que conoce profundamente el cristianismo, que no necesita repetirle los dogmas y la moral, porque ya se lo sabe, ¿no? Entonces, esos dos tipos de mensaje, los jesuitas los han adaptado a la circunstancia, ¿no? ¿Qué hacen hacia la gente culta, ¿no? Hacia la gente culta los mensajes son pues apropiados para una gente de ese nivel, ¿no? A la gente culta no le van a decir te vas a ir al infierno si te portas mal, ya saben que se van al infierno si se portan mal, ¿no? A la gente culta no le van a decir, oye, el catecismo dice que hay una Trinidad, ya lo saben, son obviedades, ¿no? Entonces, a esa gente le están dirigiendo mensajes que muestran una gran riqueza cultural, ¿no? Le hablan de metáforas del mundo clásico, hacen asimilaciones de los dioses y los héroes de la antigüedad con temas de virtudes y vicios, ¿no? Cuanto más elevado es el nivel de los oyentes, más complejo es el mensaje, ¿no? Y por supuesto que la gente acude a los colegios jesuitas porque no los tratan como niños, los tratan como adultos nobles y pensantes. A esta gente van dirigidos los ejercicios espirituales. ¿Sí? Los ejercicios espirituales, recuerdan, son ejercicios que se hacen hacia esos sectores urbanos preparados, muchos de ellos egresados de los colegios de los jesuitas, ¿no?, que requieren reforzar su cristiandad. Recuerdan que el problema de la moral es un problema de que cuando pues, uno sale al mundo se le olvida que ya se arrepintió, ¿no? Entonces, pues uno sigue la vida, ¿no?, y sigue pecando, ¿no? Y el problema de los jesuitas, que veían los jesuitas, era que había que reforzar esos mensajes con ejercicios anuales o dependiendo de la gente. Hicieron casas de ejercicios y los mensajes iban dirigidos a meditar temas de la pasión de Cristo, tema de los novísimos, ¿no?, muerte, juicio, infierno, gloria, ¿no?, los grandes temas de la vida cristiana, pero más que de la dogmática, dirigidos hacia la moral, ¿no?, hacia el comportamiento moral. Los ejercicios espirituales de San Ignacio tuvieron un gran éxito en el mundo católico, ¿no? Muchas órdenes religiosas los usaban como un medio también para difundir el mensaje cristiano a esos sectores, digamos, clases medias y grupos aristocráticos urbanos. Ese señor llamado Jerónimo Danal ilustró estos mensajes. Recuerdan que una parte fundamental de los ejercicios espirituales es lo que se llama la imaginación creadora, ¿no?, la composición del lugar, ¿no? Es decir, cómo podemos imaginar la pasión de Cristo, ¿no? Y a partir de un discurso, ¿no?, a partir de creación de imágenes verbales, la gente que asistía a los ejercicios se imaginaba, ¿no?, los sufrimientos de Cristo, la pasión, y terminaba pues arrepintiéndose de sus pecados. Esos discursos verbales comenzaron a ponerse de manera gráfica, es decir, a trasladarse a la imagen impresa. Y Jerónimo Nadal hizo una serie de imágenes en este libro que se llama Evangelicae Historiae Imagines, precisamente como un complemento para los ejercitantes, ¿no?, como un medio que tenían los jesuitas para acompañar sus ejercicios con imágenes para que los ejercitantes pues recibieran mejor el mensaje y los ejercicios tuvieran más éxito, ¿sí? Después de salir del ejercicio, después de, digamos, 2, 3 días, un día, dependiendo del ejercicio, a estas personas que habían hecho los ejercicios se les llamaba a formar parte de las congregaciones jesuitas. Las congregaciones eran organismos de laicos que se dedicaban a promover precisamente una actividad moral y obras de caridad, ¿no? Había, por ejemplo, congregaciones marianas, ¿no?, muchas de ellas estaban relacionadas con la Anunciata o con la Inmaculada Concepción. Estas congregaciones se dedicaban sobre todo a promover el culto a la Virgen María. Congregaciones de la Buena Muerte, ¿no?,
prácticamente en todos los colegios jesuitas había una congregación de la Buena Muerte dedicada precisamente a ayudar no solamente a los moribundos, a bien morir, sino a preparar a la gente, no para cuando estaba enferma, sino cuando estaba sana, ¿no? Las congregaciones de la Buena Muerte tuvieron un gran éxito y salieron de esos ejercicios, ¿no? Hubo una congregación en México que se llamó la Congregación del Divino Salvador, que se hizo cargo del único hospital para mujeres dementes que había en la ciudad, ¿no? Entonces, esas congregaciones tienen un gran papel social, ¿no? Y es una forma también como los jesuitas llegan a crear una continuidad de los ejercicios en el ámbito social y a generar, a partir de la caridad y de las obras que las congregaciones hacen, una red social con una efectividad extraordinaria, ¿sí? Porque precisamente esas congregaciones lo que están creando es un ámbito de jesuitismo en las ciudades, ¿no? Y que va más allá de los colegios y que va más allá de las misiones. Precisamente cuando los que son expulsados son esas congregaciones que siguen vivas las que están emitiendo discursos contra la expulsión, ¿no? Y un poco lo que decía hace rato Juan Carlos, ¿no? La continuidad también que había habido hasta la restauración en el siglo XIX. La siguiente. Athanasius Kircher y la Compañía de Jesús se caracterizaron también en estos mensajes hacia los sectores sociales, digamos, privilegiados, ¿no? Por cultivar lo que en aquella época se llamaba la filosofía natural. Parte fundamental de la pedagogía jesuítica fue precisamente dedicarse a este ámbito de la filosofía, ¿no? Que estaba además en ese momento muy de moda, ¿no? Entonces, en este momento está la astrología y la astronomía que se están peleando entre sí por conseguir la primacía, ¿no? La alquimia y la química, ¿no? Son momentos en los que están haciendo los grandes descubrimientos en anatomía, ¿no? La circulación de la sangre de Harvey son descubrimientos del siglo XVII. Y por supuesto que los jesuitas están presentes también en esta avanzada, digamos, de la filosofía natural, lo que hoy llamamos ciencia y que no era exactamente ciencia. Saber, era una parte de esta filosofía natural era muy esotérica, ¿no? Y en esto, pues, el padre Athanasius Kircher fue uno de los, digamos, de las grandes figuras del 17 y que nos muestra este interés de la compañía por estos temas, ¿no? Ahí tienen a Athanasius Kircher con un ángel, ¿no? Su ángel es Cosmiel, ¿no? El ángel del cosmos, ¿no? Y está enseñándole un sistema que es un sistema entre el heliocentrismo y el geocentrismo, ¿no? Recuerdan que el gran tema de este momento en materia cosmológica es la pugna entre heliocentristas y geocentristas, ¿no? Recuerdan, a partir de que Nicolás Copérnico lanza su libro, ¿no? La revolución de las esferas celestes, y la teoría de que la Tierra no es el centro, ¿no? Y de que la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa, comienza una gran discusión, ¿no? Una discusión que se mete en lo religioso, ¿no? Y el tema religioso estaba ahí presente porque la concepción cosmológica de la Biblia, ¿no? Es una cosmología plana, ¿no? La Tierra es plana, ¿no? Y por supuesto, si el Sol sale de allá y se mete de acá, pues el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y cómo Josué detuvo el Sol con un dedo, ¿no? En la toma de Jericó, ¿no? Es decir, el sistema heliocéntrico no casaba con la Biblia, ¿no? Y entonces, a partir de aquí comenzaron a haber una serie de discusiones sobre la posibilidad que había de un sistema que fuera semi-heliocéntrico, ¿no? Tycho Brahe, uno de los grandes filósofos naturales, contemporáneo de Kepler y contemporáneo de esos grandes heliocentristas como Galileo o como Bruno, ¿no? Propuso este sistema, ¿no? Que es el sistema que ha adoptado Kircher, ¿no? Fíjense, la Tierra está en el centro, el Sol gira alrededor de la Tierra, pero todos los demás planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Con eso solucionaba el problema del heliocentrismo absoluto, ¿no? Sabemos que ese sistema, pues, es una elucubración mental que no tiene nada que ver con la realidad. El sistema de Kepler, que es el sistema que ven ustedes aquí, pues es el que finalmente triunfó, ¿no? La verdad científica terminó por
difundirse y por imponerse frente a una elucubración, digamos, matemática, filosófica sobre el geocentrismo o el semi-heliocentrismo. Pero es importante porque tenemos aquí la presencia, ¿no?, de los jesuitas en la discusión, ¿no? Tenemos el famoso caso de los cometas, ¿no? ¿Recuerdan el tema de los cometas, que fue un tema que un jesuita, el padre Quino, y otro ex jesuita que habías estudiado con ellos, el padre Sigüenza y Góngora, habían discutido, ¿no?, sobre si los cometas anunciaban catástrofes, si no las anunciaban, ¿no? El tema de los cometas es otro de los grandes temas que se estaban discutiendo ahora, ¿no? Todavía Newton no había expresado su idea de la gravitación universal y se pensaba que en alguna forma los planetas se sostenían en el universo a partir de esferas de cristal, ¿no? El problema eran los cometas, ¿no? Los cometas tienen órbitas totalmente excéntricas y se hubieran pasado rompiendo esferas de cristal en su paso por, ¿no? Entonces era absurda la idea de no sabían cómo, pero las esferas de cristal quedaron descartadas. Y el tema de los cometas era un tema central en las discusiones astronómicas y astrológicas del momento. La siguiente. Me interesa porque es precisamente el discurso, ¿no?, de la presencia jesuítica en Rusia, ¿no? No se ve ahí la presencia jesuítica, obviamente, ¿no? Son el zar y la zarina con Cristo en el centro, pero vean la Virgen de arriba, ¿no? Es una virgen con alas, es una virgen que tiene que ver con la Inmaculada Concepción, ¿no? Y por supuesto es un tema que los jesuitas habían introducido. El mundo ortodoxo griego no cree en la Inmaculada Concepción, ¿sí? Cree la imagen, cree la Virgen, pero la presencia de una Inmaculada Concepción, de un tema apocalíptico ahí, es un tema que podemos ver la influencia de Occidente en Rusia, y esa influencia de Occidente se va a dar gracias a la presencia de la compañía. La siguiente. La cultura barroca parte de estas premisas fundamentales, digamos, ¿sí? Primero, la cultura barroca parte del agustinismo. Recuerdan que precisamente en estas épocas, en el siglo XV sobre todo, el tomismo había tenido el gran éxito, ¿no? Los dominicos habían logrado, a partir de Santo Tomás de Aquino, hacer la gran síntesis teológica escolástica, ¿no? Pero a partir del siglo XV, el aristotelismo y el tomismo comenzaron a tener una confrontación con el platonismo y el agustinismo, ¿no? San Agustín es redescubierto, muchas de sus obras comienzan a transformar la idea que se tenía de la filosofía, se descubren nuevas obras de San Agustín y el agustinismo, podríamos decir, se puso de moda, ¿no? No es gratuito que los grandes pensadores protestantes, ¿no?, como Lutero, como Calvino, como Melanchthon, como Zwinglio, sean agustinianos, ¿no? Es decir, Agustín es el inspirador de la reforma protestante, ¿sí? Y el agustinismo en este momento es una fuente fundamental también para la cultura católica. El agustinismo, recuerdan, concibe el universo como una lucha cósmica entre el bien y el mal, ¿no? En esa lucha cósmica se manifiesta a nivel histórico, en la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, ¿no? La ciudad de Dios son el pueblo judío en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. La ciudad de Satanás son las ciudades pecadoras, es Babilonia, es Sodoma, es Roma, ¿no? Estas ciudades que han pervertido a la humanidad y que están conviviendo con la ciudad de Dios. Al final de los tiempos, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás se van a separar, ¿no? Y en esa lucha cósmica estamos presentes cada uno de nosotros. Esa lucha cósmica se da en nuestro interior, ¿no? Día con día, cuando resistimos las tentaciones, ¿no? Ese tema de la lucha entre el bien y el mal, ¿no?, la ciudad de Dios, el pueblo elegido y la ciudad de Satanás, va a ser uno de los grandes temas de esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdan que los mensajes en este momento son mensajes precisamente de lucha entre los católicos y los turcos, entre los católicos y los anglicanos, entre los católicos y los calvinistas,
entre los católicos y los luteranos, ¿no? Entre los católicos y los paganos que se están descubriendo en América, ¿no? ¿Cómo concebir esta dicotomía entre el bien y el mal en términos de la época? Ahora ya no, pero en términos de la época sí, ¿no? En términos de la época, la verdadera iglesia, la verdadera fe es la católica, o sea, es la ciudad de Dios. Todos los demás son demoníacos, ¿no? Tanto los paganos de América como los calvinistas, los luteranos o los turcos, ¿sí? Y entonces todo esto justifica la idea de cruzada, por ejemplo, que se dio desde el siglo XII, pero en este momento la primacía de España, el gran imperio, ¿no?, católico, frente a las otras naciones y a los otros territorios que no tienen esta fe, ¿no? Y es finalmente la reducción a este esquema tan simple de la lucha entre el bien y el mal, es la lucha política entre España y sus enemigos. ¿Sí queda claro, ¿no? Y en esta época también se da la gran promoción del purgatorio, ¿no? Un dogma que surgió más o menos por el siglo XII, ya conformado como dogma, y que en el siglo XVI pues, se convirtió en el gran tema, el tema clave de la pugna entre la filosofía protestante y la filosofía católica, ¿no? Es decir, el tema del purgatorio, las indulgencias, ¿no?, las obras, etcétera, etcétera, será uno de los temas más conflictivos entre las diferentes iglesias. Todavía no termino. Apenas vamos en el segundo. El segundo, el tomismo, ¿no? El tomismo es la gran síntesis que hizo, ustedes saben, este dominico italiano del siglo XIII, maestro de la Universidad de París, en una orden religiosa fundada por un español, ¿no?, cuyo maestro fue un alemán, Alberto Magno, y también en las órdenes mendicantes se ve este internacionalismo, ¿no?, que después veremos en los jesuitas. Santo Tomás de Aquino va a concebir la sociedad como una sociedad jerarquizada, ¿no? A partir de un esquema celeste jerarquizado, la sociedad está jerarquizada. Y en ese esquema jerarquizado y estático, ¿no?, obviamente el rey es pues la cabeza, ¿no? Y la representación del rey pues es Dios, ¿no? Dios es un rey, ¿no? Y el cielo pues es, la tierra está imitando lo que es el cielo, aunque de hecho sabemos que es al revés, ¿no? Es decir, el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Crea a Dios a partir de su sociedad. La sociedad de esa época no es monárquica, o sea, el cielo es un cielo que no se puede concebir de otra forma más que como un cielo monárquico, ¿no? Entonces, ese esquema tomista de una sociedad jerarquizada, ¿no?, donde impera la ley, ¿no?, la ley divina, la ley natural y la ley positiva, están todas de acuerdo, ¿no? Y la principal función del rey es la justicia, ¿no? Y la administración de justicia está muy relacionada también con estos temas que hemos visto, ¿no? Es decir, la justicia es una actividad que representa la divinidad, ¿sí?, y representa la bondad. ¿Sí? Un tercer elemento es el humanismo, ¿no? Recuerden esto que hemos visto, hay una serie de elementos fundamentales de la cultura clásica que comienzan a recuperarse en esta época, considerando que el mundo clásico, a pesar de todas sus aberraciones, tenía muchas enseñanzas y era importantísimo para entender la cultura occidental. Recuerden que la cultura occidental nace de la confrontación y del sincretismo entre esas dos tradiciones, ¿no? El mundo clásico grecolatino y el mundo judío cristiano, ¿no? Precisamente durante la Edad Media el mundo judío cristiano había impuesto sus patrones. Desde el siglo XII comenzó a rescatarse el mundo clásico, pero el gran renacimiento del siglo XVI, el humanismo que se llama, era precisamente esto: rescatar la antigüedad, ¿no?, como digamos, un modelo de virtudes, ¿no? Claro, la antigüedad tenía un montón de temas también mundanos, ¿no? Entonces había que hacer censura, ¿no? Era básico, no se le podía enseñar a los estudiantes pues, un texto como, no sé, El arte de amar de Ovidio,
¿no? Porque pues, era demasiado, digamos, mundano. Pero había cosas de Virgilio, de Cicerón, que podían ser perfectamente adaptadas al mundo cristiano, y los jesuitas fueron también expertos en esto, ¿no? El humanismo jesuita se caracterizó precisamente por introducir dentro de su ratio studiorum, dentro de sus estudios, el tema de la antigüedad clásica, ¿no? Leer a los clásicos, aprender latín en los clásicos, aprender la retórica de los clásicos, ¿no? Y la filosofía de los clásicos era parte fundamental de esta pedagogía que los jesuitas estaban introduciendo. Y eso tiene que ver también con el humanismo, ¿no? Todo esto está dentro de una situación política sumamente compleja, ¿no? Recuerdan, el mundo católico se está fragmentando, ¿no? La fragmentación partió desde el siglo XIV, desde esta situación de un papa que vive en Aviñón y que ha pues, utilizado los recursos financieros con excesiva, digamos, dadivosidad, y que ha recibido fuertes críticas, ¿no? Y en el siglo XIV y el siglo XV la iglesia está dividida en dos. El famoso cisma de Aviñón, donde hay dos papas simultáneos, fue terrible para la iglesia. Y después no ayudaron nada tampoco los papas del siglo XV que regresaron a Roma, ¿no? Muchos de ellos papas muy mundanos, ¿no? Salvo Pío II, ¿no? Que era un intelectual. Los demás eran guerreros, eran gente de negocios, políticos. Ahí tenemos a Alejandro Borgia, ¿no? Famoso por sus escándalos, ¿no? O Julio II, ¿no? Estos papas no ayudaban mucho a la imagen del papado, ¿no? Y un poco la reacción de la reforma luterana, calvinista, en parte tiene que ver con esto, ¿no? Una crítica a la iglesia y un afán de renovación, de reforma, ¿no? Y la reforma tenía como su principal mensaje el regresar a los orígenes, y regresar al cristianismo verdadero, al cristianismo de la Biblia, de los evangelios y de las epístolas de San Pablo, ¿no? Ese es el cristianismo que querían rescatar, ¿no? Ese cristianismo y el cristianismo de los primeros tiempos, hasta San Agustín, ¿no? Precisamente San Agustín es la gran síntesis cristiana con las cuales todos estos movimientos de la reforma comulgan. Todos ellos son agustinianos. Esta crítica a la corrupción de la iglesia, esta crítica a los excesos a los que había llegado el cristianismo medieval, ¿no? Lleno de imágenes, de reliquias, de santos, ¿no? Donde la gente veneraba plumas del Espíritu Santo. Digo, es tan absurdo como esto, ¿verdad? A los reformadores del siglo XV, del siglo XVI les parecía escandaloso que el cristianismo se hubiera vuelto un paganismo disfrazado, ¿no? Porque eso era un paganismo disfrazado, ¿no? Venerar las imágenes, las reliquias, era un culto que no se debía rendir, ¿no? Era idolatría. Entonces, todas esas críticas que se hacen a la iglesia, a la religiosidad popular, ¿no? A una serie de elementos como el purgatorio, las indulgencias, todo esto llevó a un repensar la fe de otra forma, ¿no? Claro, los protestantes que inventaron la propaganda se hicieron mucha propaganda, ¿no? Y dijeron, no sé, imágenes que no traje ninguna lamentablemente, pero donde aparece el Papa juntando dinero, ¿no? Los frailes gordos predicando la burla de cruzada, ¿no? Todas estas imágenes de propaganda nos están remitiendo a esta necesidad de cambio, ¿sí? Pero se ha olvidado que también dentro de la iglesia hubo movimientos de reforma, ¿no? Y a Cisneros, contemporáneo de Erasmo y un poco anterior a Lutero, ya había propuesto una reforma de las órdenes religiosas desde la época de los Reyes Católicos, ¿no? Y después hay una reforma dentro de la iglesia paralela a la reforma luterana. San Ignacio de Loyola y Lutero son estrictamente contemporáneos, ¿no? San Ignacio no creó la Compañía de Jesús para atacar a Lutero, no sabían lo que iba a pasar, no sabían cuáles iban a ser las consecuencias de este movimiento, ¿sí? Lo que hace Ignacio es predicar una reforma, ¿no? Desde este ámbito, del ámbito católico, paralela a la reforma protestante, pero con los mismos impulsos
esta misma necesidad de reformar a la iglesia dentro de estos temas, ¿no? Una religiosidad más medida, más mesurada, insistir más en la moral que en las prácticas, ¿no? Prender veladoras no te va a salvar, ¿no? Si no va acompañado de un comportamiento moral, ¿no? Entonces esa reforma católica, paralela a la reforma luterana, es importantísima para entender muchos de los temas que se están tratando ahora. Claro, cuando triunfa la reforma luterana y se convierte ya en algo inevitable, la mitad de Europa se pasa al otro bando, ¿no? Obviamente la Iglesia Católica reacciona, y esa reacción va a ser fundamentalmente una reacción que se conoce como la Contrarreforma y va a estar inspirada en buena medida por gentes como los jesuitas, ¿no? Y vamos a ver un poco de qué se trata esa reforma. Y finalmente el último tema, ¿no? Nosotros comencé mi conferencia con el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación en este momento tiene un gran impulso, no solamente por la imprenta, como hemos visto, por los grabados, ¿no? Sino porque la comunicación también comienza a gestionarse a partir de una teoría comunicativa. Y esa teoría comunicativa se da en la retórica, ¿sí? Desde el siglo XII, del siglo XIII, que se redescubren los retores clásicos, ¿no? A Quintiliano, a Cicerón. Cuando se redescubre esta retórica clásica y se dan cuenta de la extraordinaria herramienta que significa para transmitir los mensajes, se comienza a dar una revolución que sigue hasta hoy, ¿no? La revolución de la comunicación audiovisual. Y precisamente en esta época, entre el siglo XIV, XV, XVI, se está dando una recuperación de esa retórica y un trabajo sobre los medios que se pueden usar para convencer a las masas a partir de diferentes mensajes. Esto que les decía un poco, ¿no? Mensajes dirigidos a la élite, mensajes dirigidos a las masas, ¿no? A las masas no les puedes expresar concepciones abstractas, porque no las entienden. A las masas cuéntales cuentitos, ¿no? Los cuentitos sí los entienden, ¿no? Y a través de esas narraciones pequeñitas, los ejempla, ¿no? Pequeñas narraciones con moraleja, van a entender el mensaje a su nivel, ¿no? Pero también vamos a usar la imagen para esa gente. Las imágenes son fundamentales en esa transmisión de mensajes. Y por eso los jesuitas van a ser grandes instrumentadores de la retórica y de la retórica de la imagen y de la emblemática, ¿no? La emblemática es, vamos a ver, ¿se acuerdan del primo século? Este emblema que les mostré, ¿no? Es una forma cultísima de emitir un mensaje, ¿no? Siempre hay una referencia clásica, generalmente está en latín el mensaje, hay una serie de simbolismos que solamente si eres muy culto los descubres, ¿no? Pero siempre el mensaje va con explicación. Esta retórica se maneja a partir de modelos, de alegorías, de analogías. Nosotros estamos muy lejos de esta retórica porque para nosotros el mundo físico, el mundo que vemos todos los días, tiene una explicación científica, ¿no? El mundo es, no sé, árboles, ¿no? Los árboles son seres vivos que absorben sustancias de la tierra y producen la clorofila por la fotosíntesis. Nuestra explicación de árbol es una explicación científica. En aquella época, un árbol para la retórica es el símbolo del bien y del mal, del paraíso terrenal. Si es una palmera, es el símbolo de la vida eterna. Si es un roble, es el símbolo de la fortaleza espiritual, ¿no? Igual pasa con los animales, con los astros, con la historia, con los mitos. La mitología está llena de narraciones que tienen mensajes de vicios y virtudes, y que pueden ser utilizados por esto, porque son instrumentos que permiten a la gente salvarse, ¿no? El principal mecanismo por el cual los jesuitas y todos los predicadores están introduciendo narraciones de todos tipos para entretener a la gente es finalmente que por el entretenimiento, por el movimiento de los ánimos, es decir, convencerlos a partir de la emotividad, se les dan enseñanzas morales destinadas a su salvación eterna, ¿no? Es la principal función
de estos discursos retóricos, de esta teorización. En los libros de retórica, ustedes van a ver, por ejemplo, consejos para un predicador, cómo debe hablar en público, cómo se debe parar frente al público, ¿no? ¿Cuáles son los errores fatales de un predicador? Hablar así, ¿no? Hablar quedito, ¿no? Hacer pausas dramáticas, ¿no? Hacer una pausa dramática, utilizar recursos que los jesuitas utilizaron mucho, el fuego para hablar del infierno, o una calavera para hablar de la muerte, ¿no? O echar azufre, ¿no? Son recursos teatrales, pero muy efectivos, ¿no? Y los libros de retórica les decían a los predicadores cómo debían predicar, cómo debían vestirse incluso, ¿no? No puedes llegar lleno de manchones, con el hábito roto, ¿no? Y hablando como, ¿no? No, tienes que ser refinado. Si te diriges a un público refinado, pues tienes que mostrar refinamiento, ¿no? Tienes que hacer estos usos de las emociones. Si ves a la gente estar aburriendo, pues lánzales un cohete para que se despierten, ¿verdad? Sí, queda claro cómo funciona, ¿no? La retórica. Y los jesuitas eran unos amos en esto de la retórica, ¿no? Entonces, todo esto está pasando en el siglo XVI y se continúa en el siglo XVII. Vamos a ver la siguiente. Tengo todavía media hora. ¿Media hora? ¿Sí? Bueno, ahí tienen las grandes temas que los jesuitas están manejando en su digamos, programa de difusión, ¿no? Predicación, ¿no? Misiones entre fieles y entre infieles, confesión y dirección espiritual, son los grandes directores de conciencia. Recuerdan, dirigen monjas, dirigen gente de la corte. Es curioso, los virreyes del siglo XVII, como el 60% de los virreyes tenían confesores jesuitas. Algunos tenían un dominico, pero la mayor parte tenían confesores jesuitas, ¿no? Las congregaciones marianas, de los que ya les conté, ¿no? La educación de la juventud en moral y ciencia, siempre los dos temas son fundamentales en la educación, y la escritura y publicación de obras devocionales, ¿no? Vidas de santos, historias de imágenes, como el Padre Florencia, sermones, catecismos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el registro que, no sé, tenemos de las obras publicadas en México y en Puebla durante los 3 siglos virreinales, pues descubriremos que un elevadísimo número fueron obra de jesuitas, ¿no? Sobre el siglo XVIII comienzan a difundir lo que se llamaba estos manuales de oración, las novenas, ¿no? Y muchas veces las novenas son anónimas, ¿no? Aparecen un devoto de la Virgen Inmaculada o un devoto de San José, ¿no? Y ahora sabemos que muchos de estos anónimos eran jesuitas, ¿no? Son los grandes promotores de las novenas, junto con los franciscanos, que son los otros grandes promotores de una religiosidad popular. La siguiente. ¿Verdad? Vamos a ver los mensajes, ¿no? Estamos en una época de luchas religiosas, ¿no? Es decir, el tema religioso es el tema central, es el tema discusión, ¿no? No hay posibilidades de evadirse de este tema. ¿Sí? En Francia las guerras religiosas a la segunda mitad del siglo XVI son brutales, ¿no? Hay matanzas, los católicos matan la famosa noche de San Bartolomé, ¿no? Pero los protestantes no están tan lejanos, ¿eh? También hay persecución de los protestantes contra los católicos. Claro, los protestantes anglosajones, que son ahora los que tienen el dominio de la retórica y de los medios, pues nos han vendido que la Iglesia Católica era perseguidora y la Inquisición, y no hablan, por ejemplo, de los asesinatos que cometió Enrique VIII o Isabel. Isabel I de Inglaterra fue una mujer que se dedicó a cortar cabezas, ¿no? O sea, nos están vendiendo una historia rosa frente a una historia negra. Y tienen cola que les pisen ellos como los católicos, ¿no? La mayor persecución contra brujas se dio en el ámbito protestante, no en el católico, ¿no? Y hubo una inquisición tan cruel en el ámbito protestante como en el católico,
¿no? Miguel Servet, un español que fue a Ginebra para protegerse de la persecución en España, terminó en la hoguera en una inquisición calvinista, ¿no? Porque no creía en la Trinidad y lo quemaron, ¿no? Estamos entonces ante un proceso que es común a todas las iglesias de la época, ¿no? La verdadera fe soy yo y los demás son el demonio. Y un poco la idea triunfalista que se nos muestra en el Jesús. Esta es la iglesia del Jesús, esta imagen de la fe, ¿no? Con un látigo, ¿no? Y está expulsando a la herejía. Esa herejía es una vieja fea, ¿no? Que está toda flacucha, ¿no? Y este personaje que está cayéndose, ¿no? Es el triunfo de la fe. O vean este ángel que está hiriendo en la garganta, ¿no? al hereje, ¿no? Para nosotros son discursos de una gran violencia, porque nosotros vivimos en una época, digamos, light, ¿no? Aunque tenemos violencia por todos lados, ¿no? Pero consideramos que esa violencia está mal, ¿no? En aquella época no. ¿No? La violencia es parte de la vida cotidiana y no es un obvio. Dice que también la fe ejerza violencia, ¿no? El tema del amor a los enemigos está un poco, ¿no?, olvidado. La siguiente. Otro gran tema de los jesuitas, ¿no? A nivel cósmico, la lucha cósmica entre el bien y el mal. A nivel personal, también esa lucha se está dando, ¿no? El demonio está continuamente tentándonos, nos está tratando de llevar al infierno, ¿no? Y es precisamente uno de los grandes temas de esta lucha entre el bien y el mal, es que la protección divina, ¿no? Todos tenemos un ángel protector. Este es un tema escolástico que surgió desde el siglo XIII, ¿no? Ya algunos escolásticos del siglo XIII habían hablado de esta posibilidad de que cada uno de nosotros tuviera un ángel guardián, pero la gran difusión del ángel guardián se dio precisamente en la Contrarreforma y fue una promoción jesuita, ¿no? Y tienen uno de los libros que ilustra este tema, ¿no? Es el libro de Giovanni Marangoni, ¿no? De Santi Angeli Custode. Es tardío, se fijan, ¿no? No parece el demonio para nada, ¿no? La vida parece como un laberinto, ¿no? El niño es la humanidad, ¿no? El alma cándida, ¿no? Que se va a enfrentar al mundo y que tiene que pasar por este laberinto, y el que nos va a guiar en el laberinto es el ángel, ¿no? Y ya para el siglo XVIII el tema del infierno y del demonio es medio de mal gusto, ¿no? Hablar del infierno, ¿no? En una época de racionalismo, ¿no? Entonces el infierno sí, por supuesto existe, pero prefieren evitarlo. Por eso ahí está el ángel con una visión muy neutra, ¿no? De la vida, ¿no? No es una lucha, es un laberinto, ¿no? La siguiente. Les había mostrado esta imagen, no se las había mostrado, perdón, les iba a mostrar esta imagen antes, ¿no? Es el discurso de los santos, el otro gran tema de la Contrarreforma, ¿no? Los santos son los intermediarios entre Dios y los hombres, ¿no? Un tema central desde la época medieval, desde los primeros mártires, ¿no? Ya hay, parece ser, culto a los santos en las catacumbas. Después, cuando viene el gran alianza con el poder romano, ¿no? Los obispos comienzan a traerse esos cuerpos de los mártires a las basílicas, ¿no? Y comienza el gran culto a los mártires, a sus reliquias, a sus cuerpos, ¿no? Y por supuesto el tema fluctúa entre dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, los santos deben ser modelos de comportamiento, ¿no? Más que pedirles favores, debemos imitarlos, ¿sí? Claro, imitar a los santos es un poco difícil, ¿no? Los mártires, ¿no? Díganme dónde me muero, ¿no? Necesitas un tirano y viven en un mundo donde ya no hay persecución contra los cristianos, al contrario, ¿verdad? Ser una monja, un fraile o un religioso que se la pasan azotándose todo el día y teniendo visiones, pues el común de los mortales anda en sus trabajos, en su vida cotidiana, son casados, tienen hijos, ¿no? Tampoco es un modelo para los mortales el ser monja o fraile, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los modelos que están proponiendo los
estos, digamos, estas santidades, ¿no? Modelos inalcanzables, ¿no? Salvo la Sagrada Familia, ¿no? Santos campesinos como San Isidro Labrador, ¿no? Y claro, toda la religiosidad popular se fue hacia el otro extremo. No pueden ser modelos, pero sí pueden ser intermediarios. Hacen milagros, claro, con el permiso de Dios. Los favores que hacen no los hacen ellos, los hace Dios por su intermediación, ¿no? Y el tema de la intermediación se convertirá a lo largo de los siglos en el gran tema de la Iglesia Católica, ¿no? Es uno de los temas, recuerdan, que los protestantes van a atacar. Claro, con la Contrarreforma, pues, el culto a los santos se va a reforzar y cada orden religiosa va a tener en los santos sus modelos, no solamente de comportamiento, sino además sus modelos de identidad, ¿no? Cada orden religiosa, cada corporación no religiosa, los ayuntamientos, las congregaciones, las cofradías, los gremios, las ciudades, los países encuentran en los santos su elemento de identidad, ¿no? Porque el santo no solamente es un modelo, es un ejemplo de que esa comunidad lo venera como comunidad y a partir de esa veneración lo convierte en el patrono, el intercesor celestial del país, de la ciudad o de la corporación, ¿no? Ahí tienen a San Denis, el patrono de los franceses, ¿no? San Jorge, el patrono de los ingleses, ¿no? Santiago, el patrono de los españoles, ¿no? O las ciudades, ¿no? San Marcos de Venecia, ¿no? San Hipólito en la Ciudad de México, ¿no? Y las corporaciones, pues cada corporación obviamente se encarga de publicitar a sus santos. ¿Y dónde los publicita? Pues en el mejor medio de publicidad que hay, que son la imprenta y la fiesta, ¿no? La fiesta es parte fundamental de esta publicidad. ¿Quiénes salen en la fiesta? Las corporaciones con sus santos, ¿no? Que son su símbolo de identidad. Y por supuesto la compañía también hace esto, ¿no? Tienen los grandes santos jesuitas en el siglo XVIII. De nuevo, aquí tienen a San Francisco de Borja con la calavera de la reina, ¿no? Ahí tienen a San Ignacio y San Francisco Javier el misionero. Está este jovencito que está recién canonizado en el siglo XVIII y que es el modelo para los jóvenes estudiantes, que es San Luis Gonzaga. Con él y San Estanislao de Kostka son dos santos jóvenes, murieron muy jóvenes, que son el modelo de castidad para los jóvenes que ingresan en la compañía. Y tenemos allá tres personajes que traen palmas del martirio, ¿no? Curiosamente, los jesuitas tuvieron muchos mártires en tierras de misión, pero ninguno fue canonizado, ¿no? Pero hay tres jóvenes que fueron beatificados en bloque en Japón. En Japón murieron 26 mártires, 6 eran frailes franciscanos y 20 eran japoneses. De esos 20, 3 estaban muy cercanos a la compañía, ninguno era jesuita, ¿no? Cuando mucho uno era coadjutor. Esos 3 jóvenes japoneses fueron beatificados en bloque. La compañía los había olvidado un poco en el siglo XVII, no aparecen, pero en el XVIII, ante la ausencia de mártires canonizados, ¿no? Entonces comenzaron a rescatar a estos 3 japonesitos y los meten siempre, pero no como japoneses, les ponen hábito de jesuita y los hacen occidentales, ¿no? Interesantísimo el fenómeno de estos 3 y aparecen en todos los cuadros de la compañía, ¿sí? La siguiente, vamos a ver la siguiente, ¿no? Recuerden el colegio de Tepozotlán, que fue el noviciado de la compañía en México. Tiene una impresionante cantidad de imágenes del fundador. Hay toda una serie de la vida de San Ignacio, pintados por otro de los grandes pintores novohispanos que pintó para la compañía, Cristóbal de Villalpando, ¿no? Y ahí lo tienen siendo recibido en la gloria, ¿no? Por la Virgen, por la Trinidad y por los santos y santas del cielo, ¿no? La siguiente, ¿no? Eso ya lo habíamos visto.
Esta imagen me parece muy interesante porque nos muestra este tránsito del 17 al 18 que hemos visto, ¿no? Cuanto más se acerca la expulsión, cuanto más se acentúan los discursos antijesuitas, mayor cantidad de imágenes vamos a ver donde los jesuitas aparecen como parte de un discurso de armonía, ¿no? Aunque sabemos que no había tal armonía. Están en este cuadro, como bajo el patrocinio de San José, que era el patrono de la Nueva España, el Papa, que es creo que el Clemente XIII, y el rey, que es Fernando VI. Este Papa y este rey están seguidos de un séquito, ¿no? Ahí detrás del rey están los ministros y detrás del Papa están los jesuitas, ¿no? Aparentemente esto hablaría, digamos, de una concordia, ¿no? Entre el papado y el imperio, una concordia entre el rey y el sumo pontífice. De hecho, sabemos que unos años después se hace el concordato entre la Iglesia Católica y el Imperio Español. Y en ese concordato la Iglesia va a salir muy mal parada, ¿no? La Iglesia comenzó a ser limitada en sus privilegios desde prácticamente la conquista en América. Pero ya para esta época, por influencia del galicanismo francés, la dinastía que está gobernando es una dinastía francesa, comienza a ponerse tales límites a la Iglesia que prácticamente el Papa no tiene injerencia en los asuntos internos de las iglesias locales, ni de la Iglesia Católica en Francia, ni de la Iglesia Católica en España, ni de la Iglesia Católica en Austria, que son las tres grandes naciones católicas, ¿no? Y entonces este discurso visual nos está diciendo esto debe ser, no, esto no es. Tal armonía no existe, ¿no? Recuerdan que después con Carlos III, bajo las presiones de la monarquía, finalmente el papado cedió y terminó no solamente por expulsar a la compañía de todos los reinos cristianos, comenzando por Francia, después por Portugal y finalmente por el Imperio Español, sino además disolverla como orden religiosa en 1773, ¿no? Entonces estamos ante un discurso que nos profetiza una situación terrible para la compañía, ¿no? Y es terrible para la compañía porque la compañía es la gran defensora de los derechos del papado, ¿no? Frente al rey, ¿no? El meollo de la pugna con la compañía va a ser ¿no? La compañía es demasiado cercana al papado y no comulga con los intereses imperiales ni de los Borbones españoles, ni de los Borbones franceses, ni de los austriacos. La siguiente, ¿no? Eso ya la vimos, ¿no? La siguiente. Un jesuita mártir, ¿no? Lorenzo Carranco. Casi no tenemos imágenes de jesuitas mártires. Los franciscanos hicieron una gran propaganda sobre sus mártires. Hay cantidad de cuadros de franciscanos aceiteados y cocinados en una olla como para pozole y bueno, ¿no? Los jesuitas no tenemos muy pocas imágenes de mártires jesuitas, ¿no? Uno de los pocos, y estas ni siquiera los jesuitas lo promovieron. Es una pintura que se encuentra en Cholula porque este señor, el padre Lorenzo Carranco, era cholulteca. Los cholultecas lo rescataron, hicieron una imagen y esa se pintó cuando ya la compañía estaba disuelta, o sea, se pintó después de 1771-73. La siguiente, de las misiones, otro de los grandes temas de la compañía, ¿no? Insisto, estas imágenes que la compañía muestra, ¿no? Son parte de su propaganda, ¿no? La mayor parte de ellas son del 18 precisamente por este tema, ¿no? En el 18 hace falta reforzar lo que la compañía está haciendo frente a todos los que hablan contra ella, ¿no? Y la critican y la convierten en una serie de intereses mundanos, casi mercenarios, ¿no? Que lo único que les interesa es sacar el dinero de la gente, que son no solamente antimonárquicos, ¿no? Sino son los peores enemigos de la iglesia, ¿no? Hay una serie de discursos, ¿no? Y frente a esos discursos negativos, a veces incluso denigratorios, los jesuitas están promoviendo los discursos de que
nosotros estamos trayendo a la fe a las gentes más bárbaras, ¿no? Hay un libro del siglo XVII que se llama así, ¿no? Triunfos de nuestra santa fe sobre las gentes más bárbaras del orbe, ¿no? De un jesuita llamado Andrés Pérez de Rivas. La siguiente, los colegios de San Luis Potosí, de la compañía. La compañía fue gran promotora también de algunas devociones. Vamos a ver la siguiente como la devoción a la Virgen de Loreto, ¿no? Tienen una escena donde Felipe de Jesús, este mártir franciscano que murió en el Japón junto con los 3 que habíamos visto japoneses, está siendo educado en una cátedra por un jesuita, ¿no? Ahí atrás el jovencito aquel que tiene orejas de burro, ¿no? Está castigado, ¿no? La siguiente, vamos a ver la siguiente, ¿no? No, vamos a pasar la siguiente, traigo muchísimas imágenes. Algunos jesuitas también promocionaron a sus individuos, ¿no? Los jesuitas tuvieron un gran acierto en conservar una buena parte de su información a través de lo que se llama las cartas anuas, ¿no? Cada año todos los dirigentes, los provinciales, todos los dirigentes de la compañía tienen la obligación de mandar información a Roma sobre lo que había sido ese año, ¿no? Eso nos permite casi reconstruir la historia de la compañía de una forma casi día por día. Pero también había cartas, se llama cartas edificantes, es decir, cartas donde se hablaba de miembros ilustres de la compañía. Y uno de ellos fue este señor Juan Antonio de Oviedo, ¿no? La anterior, vamos a ver, la anterior. ¿Sí? Juan Antonio de Oviedo fue un hombre de una extraordinaria actividad, viajó por todo el planeta. Era de Nueva Granada, viajó a México, anduvo en Roma, en Madrid, fue enviado a Filipinas, a las misiones de Filipinas, regresó a México, viajó varias veces a Europa, ¿no? Es uno de esos hombres que nos muestra no solamente una compañía que está presente en todo el orbe, sino además la gran movilidad que se tenía en esta época. Estamos en el siglo XVIII, ¿verdad? La siguiente, ahora sí, la historia de los triunfos de nuestra Santa Fe, esta obra que les decía, ¿no? La siguiente, ¿no? El uso de la imprenta. Los jesuitas usaron este medio como un principal instrumento para difundir sus mensajes. Es la vida de Catalina de San Juan, hecha por un jesuita llamado Alonso Ramos, la famosa china poblana, una esclava hindú que fue bautizada por los jesuitas en Cochín, llegó a México como esclava, comenzó a hacer milagros y a tener visiones, murió en la iglesia de los jesuitas y fue promovida por los jesuitas a la santidad, frustrada por supuesto, pero importante porque es el modelo femenino, digamos, que los jesuitas proponen para las poblaciones, ¿no? Es una esclava hindú. La siguiente. Estos son, es que está, ya se movió el Ay, no, pues no sé. ¿Qué pasó? Bueno, junto con los santos, los jesuitas también fueron grandes promotores de devoción a las imágenes milagrosas, ¿no? La Compañía de Jesús fue gran promotora de una de las imágenes que tuvo pues, quizás la mayor presencia en el ámbito católico, que es la Virgen de Loreto. Recuerden, a la compañía se le traspasó. Generalmente la compañía no tiene administración de santuarios, salvo ¿no? La imagen de la Virgen de Loreto, que difundió por todo el ámbito católico. Casi en todos lados donde había un colegio jesuita había una capilla dedicada a la Virgen de Loreto. Recuerden, la leyenda de la Virgen de Loreto es que la Santa Casa, donde habían vivido la Sagrada Familia, fue trasladada desde Nazaret por unos ángeles hasta Loreto, ¿no? Y en Loreto se veneraba precisamente esta casa original, según la leyenda, donde habían vivido Cristo, la Virgen y San José, ¿no? También los jesuitas fueron grandes promotores de Nuestra Señora de las Nieves, la Anunciata, ¿no? De Nuestra Señora de la Luz, de Nuestra Señora del Refugio y del famoso culto al Sagrado Corazón. Vamos a ver algunas imágenes ya para terminar,
¿no? Ahí tienen al padre Zappa, este jesuita italiano. Es muy interesante la situación que se da en Nueva España en la segunda mitad del siglo XVII. En la primera mitad habían venido prácticamente casi puros jesuitas españoles. Había crecido la compañía con miembros criollos, por supuesto, pero a partir de la segunda mitad del XVII comienzan a llegar muchísimos italianos, ¿sí? Recuerdan que la compañía, aunque había sido fundada en España, era una compañía que tenía su centro en Roma. Y prácticamente toda la actividad administrativa de la compañía estaba en Roma, ¿no? Y muchos de los generales de la compañía, es decir, las cabezas de la compañía eran italianos. O sea, los italianos tenían prácticamente el monopolio de la dirección, ¿no? Pero claro, había jesuitas de todo el mundo participando en las misiones y en la actividad educativa y todo lo que la compañía hacía. A México comenzaron a llegar jesuitas italianos como el padre Zappa, él fue el que introdujo el culto a la Virgen de Loreto, ¿no? Había jesuitas checos que comenzaron a tener gran difusión a un santo que se llama San Juan Nepomuceno, del que vamos a hablar también al rato, ¿no? Este santo era un santo checo, había sido promocionado por la compañía y se difundió muchísimo en México gracias a estos jesuitas checos. Había jesuitas alemanes, irlandeses, polacos, húngaros. El centro de Europa estaba representado en América con esos jesuitas. Algunos de ellos incluso cambiaron sus nombres porque eran difíciles de pronunciar en español. El famoso Michael Wadding, ¿no? Un jesuita irlandés, famadísimo por sus textos sobre teología mística, que como no le entendían que se llamaba Michael Wadding, dijo: me llamo Miguel Godínez. Y todo el mundo le llamaba Miguel Godínez, ¿no? Y después supimos que ese Miguel Godínez era este irlandés llamado Michael Wadding, ¿no? Ahí tienen un caso, por ejemplo, de jesuita italiano. Vamos a ver la siguiente, ¿no? El culto a la Virgen de la Anunciata, ¿no? La famosa Virgen que se venera en Roma. El culto a la Virgen del Refugio, ¿no? Introducida por este jesuita. Qué raro que está cortado, ¿no? Bueno, la siguiente. La Virgen de la Luz, ¿no? Una narración que también una mujer tuvo una visión. Un jesuita le pidió a un pintor que plasmara la visión en una pintura, y esa pintura es la Virgen de la Luz que está ahí representada y que, recuerdan, está mostrando a la Virgen sacando un alma, o mejor dicho, deteniendo un alma que no caiga en el infierno. Una gran discusión teológica del 18 fue esa, ¿no? ¿Cómo la Virgen puede sacar del infierno? Nadie puede sacar a nadie del infierno, ¿no? Y los projesuitas decían: no lo está sacando, está impidiendo que se caiga, ¿no? Lo está deteniendo. No lo está sacando, está deteniendo, ¿no? Todo depende del punto de vista. Entonces, y un ángel que está ofreciendo corazones al niño Jesús, que son las almas de los fieles, ¿no? La siguiente, vamos a ver y el culto al Sagrado Corazón, que recuerdan, lo introducen una monja llamada Margarita María de Alacoque, ¿no? El padre Colombier, que fue un jesuita que la dirige espiritualmente y que fue el gran impulsor de este culto al Sagrado Corazón, que está relacionado con la Eucaristía y con temas que van a poner de moda en el siglo XVIII, un tema que hasta esta época no era muy común, ¿no? El tema de la emotividad amorosa, ¿no? Se había insistido en el Cristo crucificado, en el Cristo sufriente, en el Cristo lloró, de la pasión, ¿no? Y a esa nueva sensibilidad que se está dando en el 18 se acomoda esta imagen de un corazón traspasado de amor, ¿no? Y el tema del amor será uno de los grandes temas de esta nueva religiosidad del 18, ¿no? Ya no tan lúgubre, no tan centrada en el dolor, sino más cercana a el tema del amor, ¿no? Que es uno de los grandes temas que también van a promover los jesuitas en el 18. La siguiente, ahí tienen, bueno, hay cantidad de imágenes del Sagrado Corazón. Al Sagrado Corazón de Jesús se unió el corazón de María, el corazón de José, después hay los 5 corazones, ¿no? La Sagrada Familia extensa, ¿no? Con Joaquín y Ana, con también los corazones se veneraban, ¿no? Estos excesos hicieron que el Concilio IV provincial mexicano prohibiera esos cultos, ¿no? Porque los consideraba demasiado excesivos,
La siguiente vamos a ver, el culto a los 7 príncipes, otro culto también muy promovido por los jesuitas, ¿no? Vean aquí en el centro está San Ignacio, junto con las otras órdenes, y arriba este famoso culto a los 7 príncipes, que son los 7 arcángeles, ¿no? Los 3 canónicos, se agregaron otros 4 apócrifos. La siguiente, bueno, eso ya lo hayamos visto, la siguiente, ¿no? Y esa es la historia de la Compañía de Jesús del Padre Florencia. El Padre Florencia fue uno de los grandes promotores de santuarios novohispanos y él escribió una historia de la compañía, y con esto voy a terminar. Esta imagen nos muestra precisamente el discurso con el que comencé, ¿no? La Compañía de Jesús está en todo el mundo, ¿no? Ahí está el mundo, ¿no? Los 3 grandes santos jesuitas, la Trinidad jesuita, San Ignacio, San Francisco Javier y San Francisco de Borja, lanzan rayos de luz hacia las comunidades nativas de América, de Asia y de África, ¿no? Este mundo global que se está iniciando en el siglo XVI, para el XVIII ya es un mundo completamente universalizado, pero un mundo también que ha dejado de creer en muchas de estas cosas, ¿no? Es los nuevos discursos científicos, los nuevos discursos políticos, la nueva visión del mundo que está imponiendo el capitalismo, el triunfo de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, el impacto que va a tener en el mundo Inglaterra, ¿no? Un país anglicano, donde el discurso triunfalista de la Iglesia y del Imperio Español ya son caducos, ¿no? Porque el verdadero triunfo es el triunfo del capitalismo y el triunfo del imperialismo inglés, ¿no? Y entonces los discursos de esta retórica que hemos visto, pues, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Pero ese es un tema que nos llevaría otras varias pláticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rubial por esta vasta conferencia. A mí me revela algo que por lo general no consideramos, que no es únicamente un momento estético, sino que es ante todo una retórica que afirma una globalidad, una visión universal y que se desprende directamente de la intuición de los ejercicios espirituales. Entonces, a mí me amplía mucho considerarlo desde el punto de vista retórico, enriquece profundamente. A reserva de que mañana, como ustedes ya saben, nos vamos a reunir nada menos que en el Salón El Generalito para tener, vamos a ser privilegiados, ¿no? Gracias a la doctora Sea, por favor, que en realidad nos ha ayudado y bueno, que va a ser muy significativo que ahí tengamos nuestra última conversación, que es el entrecruce de las intuiciones de estas otras 4 conversaciones. Pero a reserva de eso tendremos espacio para una intervención, para una pregunta que quisiéramos poner en este momento, sabiendo que el día de mañana habrá el espacio para conversar entre todos. Si alguien quisiera hacer uso de la palabra. No, para acercarles el micrófono y se pueda escuchar. Levante su manita, por favor. Bueno, nos aguantamos la inquietud hasta mañana. Vamos a proceder ahora a entregarle un reconocimiento por parte de la Universidad Iberoamericana. Como ustedes saben, esto está en el marco de los 75 años de la Universidad Iberoamericana. Y doy lectura a este reconocimiento. La Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Rubial García por su participación como ponente en el coloquio Las Piedras Vivas de la Nación en el marco de los festejos del 75 aniversario de la Universidad Iberoamericana. Quien firma es el rector, el maestro David Fernández Dávalos. La verdad nos hará libres.
Gracias. Estamos muy agradecidos. Ya se me pegó por mi raza hablará el espíritu.